Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues estoy contenta, hoy sábado acaba de llegar el paquete, increíble, llevo 2 días esperando este paquete de los clasificados aquí en Múnich y estoy súper contenta. Al fin llegó el paquete, por Dios. Voy a abrirlo a ver qué es lo que tiene dentro, no se vayan, no se pierdan el chisme verde. Pues bueno, aquí estamos abriendo ya el paquete que acaba de llegar. Increíble. Sábado 25. Vamos a ver todo lo que tiene dentro. Ok. La señora Svetlana me deja una información. Un ratito vamos a ir mirando qué es lo que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esto. Debo quitarle esto con calma. Aquí tenemos esto chiquitito. Tenemos esta. Miren que bien están las hojas. Que bien, está todo muy bien envuelto. Esta dice color páprica. Tenemos esta que las hojas están bastante dañadas, pero no es para tanto. Está todo frío porque las orquídeas llevan mucho tiempo en el paquete, ahora tienen que aclimatarse. Miren, aquí tenemos otra. Ay, qué chula, qué bonita, está muy bonita. Y aquí tenemos ya la última. Bien. Esto se está cayendo completamente, miren ya cómo está, ¿ven? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es ponerla rápidamente cuando se aclimate. Pues, la ponemos en una vasija. Esta es la amarilla que viene en musgo, miren qué bien. Y ella le sujetó la varita aquí. Muy bien hecho. Pues no nos podemos quejar, tenemos 1, 2, 3. Esta que se cayó de aquí, la grande se cayó. Y en realidad pues tenemos 5 plantitas. Estamos perfectos. Yo muy contenta, por supuesto, porque son plantas que entran a la casa de Morita para tutoriales. Vamos a ver qué hacemos con esta plantita. Que darle un poquitito de ahí como está malita. Pues bueno, esto es lo que hay. Muchísimas gracias a la señora Svetlana y a su esposo. Yo muy contenta, voy a hacer una foto y le voy a dar las gracias en los clasificados a la familia Falkenberg. Pues esto es lo que hay. Vamos a ver cómo ubicamos esto porque tiene las hojas muy largas, ¿verdad? Y yo creo que esas hojas van a pesar demasiado porque no tiene prácticamente raíz. Entonces hay que hacerle algo a esta planta, ¿verdad? Esta es la Prince Leopard, esta que es la que se cayó, y esta es la amarilla. Entonces bueno, pues estamos contentos. La caja la vamos a desechar y buscamos
en un rato, cuando ya las plantas se hayan aclimatado aquí a la temperatura de casa, pues entonces yo busco algún recipiente y las pongo a hidratar, etcétera, etcétera. Bien, por desgracia ya yo había empezado, pero no estaba grabando. Entonces lo que hice, me di cuenta a tiempo, si no hubiera sido un desastre para mí. Estas dos raíces que tenía esta plantita, yo se las he cortado, ¿ven? Estas raíces no iban a ninguna parte, estaban secas, ya eso no iba a ningún lugar. Entonces por esta parte, esta raíz no está tan buena. Esta raíz parece que desgraciadamente no estaba buena, miren, estaba dando vueltas en su propio eje, la hemos perdido. Y lo único que sí tenemos es esta que está aquí, que es incipiente. Y esto que ya perdió el velamen. La señora Svetlana, tan amorosa, pues ella escribió ya la palabra amarillo, pero aquí cayó un poquito de alcohol cuando estaba desinfectando y ya prácticamente no se ve. Ya lo escribió en alemán. Yo después lo voy a rectificar, pero yo quise escribirlo ahora para yo misma guiarme. Y también dentro de la macetita venía esta piedrecita que está muy característica y estos pedazos de corteza que por supuesto los vamos a aprovechar. Bien, colocamos. Colocamos la plantita y ahora lo único que tenemos que hacer es echarle musgo, porque ella sinceramente necesita raíces, ella necesita tranquilidad y necesita mucha luz. Entonces vamos a colocarle el musgo y después yo le limpio las hojas. Y entonces lo único que tengo que hacer es envolver esta parte de las raíces porque está muy escaso. La plantita está escasa de raíces. Bien. Envolvemos lo que más podamos. Vamos a alejarnos un poco de la corona. Aquí. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar aquí dentro. Colocamos. Y nos aseguramos de echarle un poquito de mi sustrato seco, que aquí este sustrato tiene de todo. Vamos a ver si podemos terminar. Un momentito, enseguida estoy con ustedes. Bueno, pues hemos terminado con el musgo. Vamos a taparlo para que no se nos seque. Bien, se nos ha caído el letrerito que tenía puesto, escrito por la señora Svetlana. Además le cayó alcohol. Entonces vamos a escoger el color amarillo, porque ahí decía amarillo. Entonces ya yo todas las plantas que envió la señora Svetlana, yo las voy a decorar con el color amarillo para yo saber que pertenecen a ella. Y así ya pues en específico las demás van a tener el letrero, y a esta yo solo voy a escribir después. Bien, ponemos aquí color amarillo, ¿verdad? Ustedes saben que es el color favorito de Morita, color amarillo. Estas piedrecitas las encontré en Amazon de la marca GQ. Cuesta $4.15 aquí en Alemania, no sé en otro lugar cuánto costará. Buscamos papelito para limpiar las hojitas. Este ya vendría siendo ya el último paso. Vamos a limpiar las hojitas, están un poco llenas de polvito.
La varita, le limpiamos también la varita, la otra hoja, la parte posterior, y entonces déjame poner esto aquí. Yo voy a utilizar una malla que me ha llegado. Me ha llegado una mallita y yo voy a utilizar un pedacito nada más para probar. Bueno, pues hemos colocado la mallita de manera tal que me proteja un poco el sustrato amarillito para que no se vaya a botar tan rápidamente en caso de accidente o algo, pues, ¿verdad? Vamos a colocar la mallita. Y esto es algo nuevo que me llegó, no estoy muy segura que funcione, pero las personas que lo quieran utilizar, y si usted cree que no lo debe utilizar, pues no lo utilice. Ahora, este pedacito que yo corté está muy chiquitito y el nudito tampoco ayuda mucho, entonces mejor lo dejamos así. Y como ya lo hemos terminado, pues no le vamos a echar agua, ¿verdad? Ya yo sé que esta es la amarilla. Tengo que escribir un letrerito. Vamos a ver. Escribimos aquí amarillita y le ponemos el día de hoy. Bien, lo pegamos con cinta adhesiva transparente. Cortamos aquí esta partecita, doblamos y todo el mundo contento. Pues bueno, hemos terminado la primera plantita de la señora Svetlana. Entonces tenemos esas tres, esta que la acabo de hacer ahora mismo, y esta que está aquí detrás, que tengo que pensar cómo la voy a arreglar, si la cuelgo o si la pongo en macete. Pues señores, muchísimas gracias por la atención. Yo les agradezco mucho a todos por la atención, por los mensajes que me dejan ahí abajo. Entonces todas las plantas, como ya les dije, vamos a escoger el color amarillo. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.